de la provincia de Misiones. Yo la semana pasada quería empezar mi mensaje contándole lo que hice. Es un viaje desde mi hogar, desde mi casa, desde que salgo de la puerta de mi casa hasta que entro a la casa donde voy a alojar, de casi 24 horas. El viaje en el bus, la noche, la espera, conexiones, ¿cierto? Para ir a Misiones hay que tomar 2 vuelos desde Santiago, uno que vaya por Buenos Aires y esta vez era la conexión en el Rosario, un aeropuerto más bien, no era Rosario, era Córdoba. Un aeropuerto, si bien es cierto, no es internacional, no es un gran aeropuerto, lo que hace que haya menos personas haciendo fila, pero también es más chico, entonces igual hay que hacer las filas correspondientes en la aduana y todo eso va sumando tiempo. Si uno está arriba de las máquinas transportadoras poco tiempo, pero sí está harto tiempo esperando, haciendo papeles, mostrando el equipaje, todo eso, y eso alarga los viajes. Y entonces, como les decía, uno llega ya a la provincia de Misiones y como ocurre las veces que he ido, y agradezco aquello, ¿cierto? Cada vez que uno está allá, que después pasan las maletas y todo eso, siempre hay alguien esperándolo a uno, una familia de ellos de Misiones que está ahí esperando que uno salga y suba las maletas por acá, va a pasar el auto, lo vas a recoger. Y siempre hay una familia acá, regularmente, pero esta vez vino un joven que se llama Ariel Burger, que es hermano de Rosana, que es la esposa de Mario, que vino acá para que ustedes se hagan una idea. Y él siempre aprovecha de venir con su familia, sus 2 hijos, ¿cierto? Y su esposa, porque el aeropuerto queda al lado de Paraguay. Entonces uno cruza un puente, está en Paraguay, entonces aprovechan, van harán sus cosas en la mañana, cruzan la Paraguay, hay cosas que están un poco más baratas, ¿cierto? Hacen sus compras en Paraguay, vuelven y me recogen del aeropuerto y aprovechan de volver. Entonces se programan, como uno les avisa con tiempo el día que va a ir, hacen toda su programación para ir. Pero esta vez estaba solo Ariel. Ariel no estaba ni su señora, Silvia, ni sus 2 hijos que son amigos de Pablito. Pablito les envía saludos. Uno tiene un poquito, ambos son un poquito mayores, pero igual juegan con él y cuando las veces que hemos podido ir allá. Y de hecho a veces se hacen llamadas estas por video WhatsApp y se saludan. Y el Pablito dice, son mis amigos, ellos se llaman David y Jonathan. Dice, mis amigos, David y Jonathan. Dice, y entonces a mí me extrañó que no hayan ido la familia completa porque siempre lo hacen de esa manera. Y era porque ese día ellos habían hecho este paseo familiar a ir a Paraguay, pero a la vuelta habían pasado por el hospital de Misiones, de Posadas, que es la capital de Misiones, y habían dejado ahí a la familia y había ido Ariel solo a buscarme al aeropuerto. Y él me contó, y bueno, don Jaime me había anticipado un poco mediante un mensaje de texto, ¿cierto?, lo que le estaba ocurriendo a don Querino Ritter, que es el papá de Mario, que le habían hecho algunos exámenes y que había ido a un consultorio local, lo habían derivado a un hospital como provincial y después lo llevaron al hospital regional de allá de Misiones, por así decirlo, que es en Posada, porque tenían que hacer esta operación, si bien es cierto no se la hicieron de urgencia llegando, pero sí fue una operación de urgencia porque llegó un día viernes y lo operaron el sábado a las 7 de la mañana. O sea, no hay preparación, ¿cierto? Las personas que se han operado acá saben que les dan una dieta, que tienen que prepararse para poder ser operados. Esto fue algo de urgencia. El vuelo aterrizó a las 19 horas y el horario de visita era de 19 a 20 horas. Entonces Ariel me fue a buscar, quizás por eso fue solo, ¿cierto? Para aprovechar de acelerar un poco más, para alcanzar a llegar al horario de visita, pero ustedes saben que entre que uno baja del avión, recoge las maletas y lo que ocurre de salir del aeropuerto, llegamos a las 20 horas al aeropuerto, al hospital, el horario de visita había terminado, entonces ahí tuvimos que conversar con el guardia porque yo quería pasar, porque Querino había solicitado lo que aparece acá, voy a ir a la Biblia, ¿cierto? Santiago 5, el versículo 14, lo conocía él, es un versículo que también conocemos nosotros, pero
no hace mal que lo volvamos a leer. Santiago 5, el versículo 14. Dice, ¿está enfermo? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta el apóstol Santiago. Dice, y ustedes pueden leer los versículos anteriores, ¿cierto? Pregunta, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Dice, pero si hay alguno enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia, lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces él sabía, porque uno les avisa, trata de avisar con tiempo la fecha que iba a ir, que yo iba a ir, y él había pedido que pasara por ahí y conversáramos un poco, y pidió pidió obedecer a Dios, porque esto no es ni que yo traiga un aceite especial, ni que yo sea alguien diferente, sino es obedecer lo que dice la Biblia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite, obedeciendo a lo que dice la palabra, no lo que a veces uno piensa que puede ser mejor y todo eso. Bueno, conversamos con el guardia, le explicamos con el boleto de avión que no había podido llegar, que vengo desde Chile, y él dijo que no, primero le pedimos, ¿cierto?, si podíamos pasar, y dijo que no, porque el horario de visita terminaba indefectiblemente a las 20 horas. Ustedes comprenderán, como cualquier hospital regional grande, hay harta familia que quiere sobrepasar los límites y hay que sacar, porque empieza después de la visita, hay que hacer aseo y otras circunstancias con los enfermos. Entonces ahí yo le tuve que recordar en forma amable nuevamente al guardia y sacar la credencial que tenemos con don Jaime, ¿cierto?, de ministro, y basado en la ley de libertad de culto, que lo que yo le estaba pidiendo también no era solamente una petición, sino era un derecho que tenía Querino de recibir la asistencia de la religión que él profesa, de lo que él cree. Él tiene el derecho a recibir la visita, en este caso del ministro que él estima que quiere ir. No necesitaba que fuera de otra religión, él quería que yo estuviera ahí. Entonces él fue no sé si fue con la credencial adentro, ya no me recuerdo, pero volvió y dijo que sí podía pasar, después de que le aclaramos otra vez con amabilidad, sin aunque no lo crean, ¿cierto?, de mi parte, me mantuve tranquilo y de hecho Mario se sorprendió un poco por lo que le dije al guardia, de la forma que se lo dije, que él fue adentro y volvió y me dejaron pasar. Entonces ahí tuve la oportunidad y la ocasión de estar con Querino, brevemente, ¿cierto?, respetando las normas del hospital, porque lo que iba a hacer no era una visita de quedarse ahí 20 minutos hablando de la vida, sino a lo que él había pedido. Sin embargo, conversamos un poco antes, le pregunté cómo estaba, él estaba bien, es un hombre, algunos de ustedes conocieron a Mario Ritter, es un hombre, es parecido a él, es un hombre alto, grande, fuerte, y él había recibido algunos, creo que para hacer el examen que le hicieron, que le revisaron la arteria, tuvieron que hacerle un sondaje, entonces eso lo resistió bien, y él decía que no había sentido dolor, estaba tranquilo. Y de hecho hay una cosa que me dijo esa noche, que el doctor le había dicho, entre todas las cosas, que tenía que cambiar el sistema de alimentación y todo eso, y le dijo que tenía prohibido de ahora para adelante comer cerdo. Entonces Querino le dijo que él no comía cerdo, nunca había comido cerdo. Entonces le dijo, eso fue lo que le salvó la vida, le dijo el doctor. Y yo lo recordé, y él también lo recordó, por algo me lo contó a mí. Fue algo que ya no es solamente de lo ficticio. Si él hubiese comido cerdo, hubiese tenido sus arterias tal vez más tapadas, y eso no hubiese resistido como él estaba ahí en ese momento. Él luego, que una vez que oramos juntos, que conversamos, que lo vi a los ojos, ¿cierto?, pude salir afuera, conversar con la familia, lo que yo había visto.
y afuera tuve ocasión de leer el reporte médico, el historial o lo que entregan los doctores. Yo no soy un médico, no soy entendido, pero habían algunas circunstancias que eran notorias. Al leerlas, ¿cierto? Habían por lo menos, o habían 4 arterias que fueron finalmente las que yo creo que se le hicieron el bypass, por eso tenía 4 bypass, que fueron las que tuvieron un 80% de obstrucción, por lo menos. Había una inclusive que tenía un 95% de obstrucción. Y el día anterior Quirino había estado, por eso fue a hacer la consulta, había estado trabajando. Ellos viven en el campo, como huertean, cosechan, siembran, mueven la tierra un poco. Había estado trabajando y se había sentido un poco cansado y por eso fue a visitar a la guardia y después todas las derivaciones. Y el doctor nos explicaba cómo una persona con una arteria de las que van directo al corazón con un 95% de obstrucción pudo resistir subir una escalera o un trabajo como el que él había hecho, que lo hizo cansarse más de lo debido. Y eso también fue una parte choqueante, el saber que una persona que estaba así con esa cantidad de problemas cardíacos estaba haciendo, entre comillas, su vida común y corriente. Y esto podría pasarnos a cualquiera de nosotros si es que no hacemos los exámenes o no nos hemos controlado, no nos hemos chequeado en el último tiempo. Porque esto es algo que se va acumulando y hasta que no se tapa al 100% uno no se da cuenta. O si se tapa al 95% empieza a sentir estas cosas que fue bueno que lo haya sentido para ir a hacer los exámenes correspondientes. Entonces, de lo que quiero hablarles hoy día es de los cuidados del corazón. Qué tan importante es que tengamos cuidados del corazón. Hice una hojita que saqué algunos extractos de la clínica alemana, de un doctor argentino que habla, algunas fotos de un corazón sano y uno no sano. Y quiero que conversemos un poco acerca de esto, de lo que habla que la clínica alemana todos los meses tiene un mes específico, y el mes, me parece que agosto, es el mes del corazón, e incentivan, hacen descuentos para que no se hagan los chequeos. Tienen otro mes que es del riñón y así se van pasando el año. No sé cómo serán las otras clínicas. Yo vivo en Temuco la clínica mayor es la clínica alemana, no hay tanta aquí como la otra cantidad de clínicas. Está el hospital regional y la clínica alemana, y la clínica alemana es la que hace estos auspicios, aparecen por la radio, ¿cierto? Es el mes del corazón, no se olvide. Y dentro, el resumen que hace este doctor Mauricio Fernández, esta hojita la dejé una copia pegada atrás en el diario Mural. Don Marco también tiene un par de copias si es que alguien quiere, y yo también voy a quedarme, si alguien quiere después llevarse una, se la puedo dar. Dice: las enfermedades cardiovasculares como el infarto cardíaco, accidentes cerebrovasculares, son las que provocan el mayor número de muertes en el mundo. Lo importante es su prevención, control y tratamiento. Entonces aquí lo primero que dice este documento es acerca de la prevención, que se previene comiendo una dieta saludable con ensalada, fruta, pescados, antioxidantes y lácteos descremados. Y también se previene teniendo una actividad que dice que es importante que por lo menos media hora todos los días hacer una actividad física, o bien 3 veces por semana, 1 hora. Y también se aconseja no sobrecargar el corazón, ¿cierto? Haciendo actividades, sumamos una vez a la semana, ir a jugar a la pelota. Los deportistas del domingo, eso es difícil. También recomiendan no fumar, moderar el uso del alcohol, ya que está comprobado que ambos son perjudiciales para el corazón. Y este es un artículo que otra vez hice un resumen de lo que aparecía ahí en la clínica, en la página de la clínica alemana. Y con lo que me quiero quedar son con estas cosas que dice de la prevención, el control y el tratamiento, para que lo tengamos ahí, lo dejemos en memoria.
y los tratamientos, los controles son los exámenes que uno se hace periódicamente o cuando se siente mal y uno le hacen algún tipo de chequeo. Los tratamientos, en el caso de Quirino, bypass, que como poner una... No, tanto decimos bypass que no sé cuál será el nombre en español de bypass. Me imagino un bypass es un bypass nomás. Un paso, saltarse el paso es la parte obstruida, pasar por alto la parte obstruida, es decir, hacer como un corte y poner algo nuevo ahí donde circule, en este caso, la sangre. También se ponen marcapasos y en los casos extremos, cuando el corazón ya no hay otra vuelta, hay que hacer un trasplante de corazón y ahí hay que entrar a las listas y esperar que el corazón sea compatible, que el corazón nuevo sea de alguien que murió de cierta forma, porque no todos los corazones sirven, y es complicado, se reducen las posibilidades en ese ámbito. Investigando temas acerca del corazón, descubrí que, por lo menos desde mi punto de vista, a lo mejor algunos de ustedes ya había escuchado de una nueva especialidad en la medicina, que es la neurocardiología, que investiga la relación o la correlación entre el cerebro y el corazón. Uno de los doctores que está aquí también, que es García, argentino, dice que está demostrado que el corazón puede enfermar al cerebro y que el cerebro puede enviar señales que afecten el funcionamiento del corazón, como latidos anormales, ¿cierto?, arritmias cardíacas, y cuando el corazón no bombea bien, de forma buena la sangre, puede enviar coágulos que terminan en un accidente cerebrovascular. Hay una relación entre el corazón y el cerebro. También el corazón, Aristóteles decía que esto es el pasado, y decía que el corazón era donde nosotros pensábamos y que el cerebro era solamente el enfriador de la sangre del cuerpo. Eso es lo que pensaba Aristóteles 300 años antes de Cristo, hace 2300 años atrás. Hoy en día entendemos que el cuerpo humano funciona de otra manera, pero era lo que se creía en ese tiempo, y es por eso que a veces entendemos cómo se usó el corazón para explicar algunas cosas que ocurren con los sentimientos de uno. Y muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces frases que hablan de esta relación del cerebro con el corazón, como escucha tu corazón, o esto es una corazonada, o decidir con el corazón, ponerle corazón a las cosas. Y resulta que la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la palabra corazón aparece 850 veces, más de 850 veces, o 849 veces, casi 850 veces en el Antiguo Testamento, y un poco más de 156 veces en el Nuevo Testamento, lo que quiere decir que habla aproximadamente 1000 veces de la palabra corazón. Por ejemplo, en Romanos 6 o Romanos 10, el versículo 6, hablando en el versículo 5, habla el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y el versículo 6 que quiero destacar
que la Biblia utiliza, dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces aquí la Biblia que le dice a las personas que no se digan a sí mismos, no digas en tu corazón, haciendo esta relación de lo que nosotros creemos con el corazón. La profecía bíblica también nos habla acerca del plan de Dios, de una fiesta que vivimos hace poco en Jeremías 31. Jeremías 31, el versículo 31 en adelante. Jeremías 31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios, y ellos serán por pueblo, y ellos me serán por pueblo. Y esto es hablando de lo que hablaba hace un momento en el mensaje anterior don Gerardo, del Espíritu Santo, que hace que uno entienda de otra manera las mismas leyes que están escritas en la Biblia, y que ya no solamente las entienda en forma racional, sino que haya el Espíritu Santo hace ver desde otra dimensión lo que Dios quiere enseñarnos, mostrarnos, a escribir las leyes en nuestro corazón, el tener la voluntad de querer hacer las leyes de Dios, no solamente de que están ahí y tener que cumplirlas, sino querer guardarlas, o darse cuenta de la ventaja del provecho que tiene para nosotros estas leyes de Dios. Jesucristo también habló al respecto. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 6. El versículo 19. Esto está inmerso dentro del Sermón del Monte, cuando Jesús habla, en este caso, de los tesoros. Dice: no hagáis tesoros en la tierra. Estoy leyendo Mateo 6, el versículo 19. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Está hablando de cosas físicas. No hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Donde uno ponga la prioridad en nuestras vidas, ahí estará nuestro corazón, ahí estará nuestra voluntad, nuestras ganas de hacer las cosas, donde nosotros pongamos por prioridad al levantarnos. Y eso es lo que decía don Gerardo en el primer mensaje, que nosotros debemos hacer esta etapa o vivir esta primera etapa del bautismo para poder recibir el Espíritu Santo y poder hacer aquello, poder vivirlo. Solo no se puede. En el Antiguo Testamento,
Deuteronomio, en el capítulo 6, el capítulo 5, donde Moisés, por inspiración de Dios, le pide, ¿cierto?, que vuelva a dar los 10 mandamientos. En el capítulo 5 se dan los 10 mandamientos, se habla ahí de lo que sucedió. Y en el capítulo 6, voy a leer desde el versículo 5, Deuteronomio 6, el versículo 5. Después de darle los 10 mandamientos, la instrucción de Dios fue la siguiente. Dice: amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que él decía en Jeremías, el nuevo pacto, si Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. El plan de Dios es el mismo, es hacer que nosotros queramos los mandamientos de Dios de corazón. ¿Y cómo está conectado el corazón con el cerebro? También puse un pequeño dibujo acá. Otra vez, estos son descubrimientos que yo hice esta semana. A lo mejor alguien ya lo había estudiado antes. Hay una quinta corteza cerebral que se llama ínsula, que están las 4 partes del cerebro que se pueden diferenciar y la ínsula está dentro de ella, y la ínsula está hiperconectada tanto con estas cortezas cerebrales con otras partes, y esa es la parte que hace la conexión no solo con el corazón, sino con otros órganos del cuerpo, el pulmón, los intestinos, que hacen que se produzca esta relación entre lo que uno a veces siente y lo que el cerebro finalmente termina por entendiendo de lo que está ocurriendo. Y como les decía, y otras partes del cuerpo también tienen esta relación. El nombre que tiene esto de poder, la capacidad que uno tiene de leer o de escuchar lo que el cuerpo le dice a uno, se llama introspección. El poder escuchar lo que el cuerpo le está diciendo a uno que tiene que hacer. Y también este doctor acá, anoté en la hojita algo que me pareció muy interesante, que dice que el cuerpo y el cerebro tienen una dinámica bidireccional. O sea, trabajan en forma bidireccional. Dice, un ejemplo es cuando todos sabemos que cuando nos sentimos bien, cuando estamos alegres, sonreímos. Entonces la comisura cambia nuestra cara cuando nos sentimos bien. Bueno, dice, sin embargo, se investigó y se vio que lo inverso también es cierto. Poner la cara en forma alegre cambia el estado de ánimo de las personas y lo hace sentir bien. Aunque uno piense que no, así es. Y de hecho la Biblia habla al respecto en Proverbios 17, el versículo 22. De hecho hay un doctor famoso que hizo película de esto, que es Sanar con la Alegría. Proverbios 17, el versículo 22, dice: el corazón alegre, el estar feliz, el poner una cara feliz, el cambiar nuestra forma de ser, el alegrarnos por la vida, dice, es el mejor, no dice el mejor, dice, es buen remedio, es un buen remedio, el corazón alegre, el ser optimista en la vida. Dice más, el espíritu triste seca los huesos, dice el proverbio. Ahora bien, el corazón, como dijimos al principio, se debe cuidar de las grasas. El corazón, el corazón que más se debe cuidar, más que de las grasas, que hay que cuidarse de eso, de tener una vida saludable, comer bien, hacer ejercicio. Hay una parte que debemos cuidar más aún, que son las durezas del corazón. Y las durezas
que no tienen que ver con lo que uno come físicamente, que no tienen que ver con lo que uno va a comer o no va a comer, aunque sí hay que cuidarse de aquello. Por ejemplo, un corazón alejado de Dios, un corazón duro, podría ser como el que se describe en Marcos 7, el versículo 20. Aquí este capítulo, esta parte del versículo se usa mucho para permitir a la gente que no cree en la ley de los alimentos, ¿cierto? Que está hablando aquí que todo quedó limpio, que Jesucristo estaba hablando de aquello, pero creo que en algunos versículos, en algunos estudios, don Jaime ya lo ha explicado acá, que lo que estaba hablando Jesucristo acá no era de los alimentos, no, de hecho sí de los alimentos inmundos. Lo que pasa es que los animales inmundos nunca son considerados alimentos. Y creo que ahí está la clave del versículo. El alimento contaminado no es un animal inmundo, porque un animal inmundo nunca va a ser un alimento. No sé si se entendió bien, pero de eso es lo que estaba hablando. Pero aquí dentro de lo que habla en el versículo 20 de Marcos, el versículo 20, Marcos 7, dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Hablando no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Decía, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Este es un corazón alejado de Dios, un corazón que no está sano. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen y contaminan al hombre, salen de este corazón que no está cerca de Dios. Y en el Antiguo Testamento también hay un versículo que habla acerca de un corazón alejado de Dios. En Jeremías 17, el versículo 9. Jeremías 17, el versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un corazón alejado de Dios, un corazón que no conoce la voluntad de Dios, un corazón que no está sintonizado con lo que Dios está haciendo, que no tiene esa motivación. Cuando uno decide por sí mismo, se aleja de Dios. Es un corazón, como dice acá, que ni siquiera la persona misma conoce lo que desea hacer. A veces la gente misma se sorprende haciendo cosas que ni siquiera ellos pensaban. Y es un corazón que está alejado de Dios, que está alejado de la oración, de estudio de las cosas de Dios, de la alimentación que Dios quiere de nosotros, que nos alimentemos. Un corazón alejado de Dios se endurece. Hay otro proverbio que habla acerca de esto. En Proverbios 28, el versículo 14. Hablando acá de un corazón alejado, endurecido, dice el versículo 14 de Proverbios 28, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, que anda en sus caminos, que está cerca de Dios, que respeta las leyes de Dios. Dice, más el que endurece su corazón, el contraste, el que no está cerca de Dios, el que no teme a Dios, el que no teme las leyes de Dios, caerá en mal. Es un corazón endurecido. ¿Cómo saber si nuestro corazón se está endureciendo o no se está endureciendo? ¿Cómo poder hacernos ese examen? Hay una escritura en la Biblia, en Zacarías, voy a ir allá, Zacarías
8, hablando proféticamente al pueblo de Dios. Zacarías 7, el versículo 8. Dice, y vino la palabra del Eterno a Zacarías diciendo, así habló el Eterno de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Hacer piedad con su hermano. No oprimirás a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para oír. No quisieron escuchar. Un corazón endurecido es un corazón que no quiere escuchar lo que se le está hablando, no se quiere alimentar en forma sana. Y pusieron su corazón como diamante. El diamante es uno de los elementos más duros que existen. Hay diamantes que sirven para corta los otros elementos, o corta la gran mayoría. Pusieron su corazón como diamante, pusieron su corazón duro, dicen otras traducciones, para no oír la ley ni las palabras que el Eterno de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto el enojo de parte del Eterno de los ejércitos. Un corazón endurecido es un corazón que no quiere escuchar consejos, no quiere escuchar mensajes, no quiere escuchar estudios bíblicos, no quiere leer, no se quiere instruir. En Primera de Juan 3:17, que tiene que ver con lo que decía acá, que era el origen, por qué Jehová, por qué el Eterno mandó que era porque no oprimieran a las viudas, a los huérfanos. Y en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 17, habla de aquello también. El capítulo 3, el versículo 17, dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces aquí está, el primero era oír, y aquí está hablando de ejercitar también el corazón. Este corazón, para que no se endurezca, hay que ejercitarlo. Y no solo de palabra o de, como dice acá, o de lengua, sino también con hechos, con acciones, con buenas obras. Jesucristo también habló de esto. En Mateo 13, el versículo 15. Mateo 13, el versículo 15. Citando al profeta, acá dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Así que todos los que están durmiendo, despierten ahora. Para que no vean con los ojos. Eso es lo. Y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. Aquí, al estilo de Jesucristo, ¿cierto? De Dios, como vimos en el mensaje anterior, junto con presentar el problema, presenta la solución. Porque dice para que ahora vean con los ojos, oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. A esas personas que están pasando por este, podríamos decir,
esta enfermedad que Dios detecta, que hace el control, ¿cierto? Y le dice, mire, usted tiene un corazón endurecido. Pero hay solución, no está todo perdido, ¿cierto? Hay tratamientos que se pueden hacer para que usted ejercite su corazón, coma saludable. Un corazón duro puede creer en la obra de Dios, pero se le olvida que Dios quiere trabajar con uno. No solamente que esperar que Dios haga la obra, sino que Dios quiere trabajar con uno. Y esto aparece en Marcos 16, que es el pasaje paralelo de lo que nosotros usamos como lema de la iglesia: predicar el Evangelio y preparar a un pueblo. El pasaje paralelo es en Mateo, ese es de Mateo, pero el pasaje paralelo es Marcos 16. Al final, en la última parte de Marcos, donde recibe estas instrucciones, desde el versículo 19 a leer: y después de esto les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, Jesucristo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. O sea, ayudándoles al Señor. No es que uno se sienta y espera que Dios haga la obra. Y Dios no es que necesite de nosotros, pero Él quiere que nosotros le ayudemos. Entonces no se trata de que Dios haga la obra, ni que nosotros pongamos en nuestra mochila y nosotros carguemos con todo el peso. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con Dios, aceptar la ayuda de Él, en la manera en que un corazón no duro trabaja, un corazón que quiere trabajar con Dios. Un corazón endurecido juzga, o más bien un corazón endurecido condena al resto por las acciones que hace, a veces sin estar informado 100% de lo que ocurre. Pero condena y pone decisiones que a veces no le corresponden. Un corazón endurecido juzga por sus experiencias. No, pues yo cuando estaba ahí, yo hice tal o cual cosa, por lo que él vivió antes. No da cabida, ¿cierto?, a lo que decía el primer mensaje de la transformación de la otra persona, el cambio. Un corazón endurecido juzga por sus necesidades, lo que él necesita, lo que él quiere del resto, no porque el resto pueda necesitar. Un corazón endurecido no quiere cambiar. Lo que está haciendo se siente en su zona de confort. Romanos 2, el versículo 5. Dice, pero el capítulo 2, el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo y para ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Para el día del juicio de Jesucristo. Pero aquí lo que está diciendo es que la dureza y el corazón no arrepentido, un corazón que no se arrepiente, que no confiesa sus pecados, no cambia. Y si no cambia, se está acumulando el juicio de Jesucristo, que es el que hace el justo juicio. Y también un corazón endurecido es un corazón que no perdona al hermano. En Mateo 19, el versículo 7, le preguntaron a Jesucristo acerca de otras cosas. Estaba hablando Jesucristo y le hacen la pregunta. Jesucristo estaba hablando aquí, dice, así ya no son más dos, sino son una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ese es el versículo 6. Y en el versículo 7 le preguntaron a Jesucristo, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar.
El corazón endurecido no perdona. Y aquí en este caso, de un matrimonio, pero también del amigo, del compañero, del hermano, el corazón endurecido no deja que... No bota esa barrera que tiene y que de la conexión que existe con el hermano. Me recuerdo una vez que el señor Luker dio una charla donde él hablaba de la parte bioeléctrica del corazón, que también los escáneres al corazón miden ciertas partes eléctricas, también que está comprobado que si al corazón se le aplica cierta cantidad de electricidad, le cambia su funcionamiento porque tiene un componente eléctrico que el corazón genera una onda electromagnética con un radio, no recuerdo los metros en específico, pero que eso se puede llegar a conectar electromagnéticamente con otra persona. Y esto lo hablaba en el contexto de que estaba dando una charla de liderazgo, de que cuán importante era esto de las visitas personales, que eran muy diferentes a una visita o a dar un mensaje por internet, ¿cierto? Y que uno ve a la persona y puede escuchar el mismo mensaje, lo mismo, pero la conexión que uno tiene cuando se mira de frente, cuando uno siente, entre comillas, el corazón de la otra persona. Dios quiere que sintamos nuestros corazones, que nos unamos entre nosotros. Y eso hay que trabajarlo, hay que ejercitar el corazón. Por eso hay que los sábados son un día de descanso y son un día de santa convocación. Está asociado el mandamiento de que nos reunamos, que compartamos lo que haya de 11, ¿cierto? Al finalizar los servicios, que conversemos un rato más, que si alguien tiene un problema se lo cuente el hermano, que haya una conexión, que haya ese trabajo. Y también que nos alimentemos, ¿cierto?, en forma sana con el mensaje correspondiente del día y lo que Dios haya preparado para entregarnos. Estos cambios del corazón, estos tratamientos que Dios tiene que hacer con nuestros corazones, que debemos reconocer que tenemos que hacernos estos chequeos, que tenemos que hacer nuestros tratamientos, nos insta a alimentarnos bien, a alimentarnos del buen alimento, de la palabra pura de Dios. Nos insta a examinarnos periódicamente, como se hace durante las fiestas. Cada fiesta revela el plan de Dios y nos insta a evaluar nuestras vidas, a revisarnos. Y Dios también nos entrega tratamiento en caso de que nosotros sintamos la necesidad o deberíamos sentir la necesidad de cambiar nuestros corazones. David, en el Salmo 51, pidió este tratamiento a Dios. Salmo 51. También es otro himno que tenemos. El Salmo 51 comienza, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esto tiene que ver con el verdadero cirujano, el verdadero doctor, ¿cierto?, que es Dios, que Él va a hacer el tratamiento real. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Limpia este corazón. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Y aquí hay el versículo 3, un versículo clave para poder acercarse a esto. Es decir, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Y voy a saltar más adelante al versículo 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Esto de cambiar la forma de ver la vida. Y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, los huesos abatidos Dios es capaz de recomponer. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Hazme un trasplante de corazón. La parte final, el tratamiento último, y es lo que sinceramente necesitamos todos: cambiar este corazón por un corazón que nos dé Dios, un corazón
limpio, como dice acá, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa es la petición que hacía David, y Dios en Ezequiel profetizó que esto lo va a hacer, que va a cumplir con esas oraciones y va a hacer ese cambio. Ezequiel, el capítulo 11. El versículo 18. Lo que pidió David, Dios dice que Él lo va a hacer, va a realizar ese tratamiento final o último, ¿cierto? Que es llegar a cambiar este corazón. El versículo 18 de Ezequiel 11 dice: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías, harán sus cambios, ¿cierto? Y todas sus abominaciones, cambiarán lo malo, la forma en que tienen de vivir. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra duro de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y todo lo que para Dios es importante, lo repite en la Biblia. Así que vamos a ir a Ezequiel 36, el versículo 25. Y aquí le agrega algo más el escritor. Dice el versículo 25 del capítulo 36: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos os limpiaré. Y aquí no se refiere solamente a estatuas de piedra. Cada uno sabe aquí a qué se refiere dentro de nuestras vidas con nuestros ídolos. Y el versículo 26 dice: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El cuidado que debemos tener de nuestro corazón, de nuestros músculos, de nuestro corazón físico, es importante, pero cuanto más importante es del corazón que describe acá la Biblia, de nuestra relación tanto con Dios como con nuestros hermanos, el alimentarse bien, como decía la clínica alemana, ¿cierto? En su página web, comer ensaladas, antioxidantes. Yo también lo siento, ustedes alimentarse de la palabra de Dios, mensajes, nuestra literatura, estudios, ejercitar, hacer ejercicio físico regularmente, y también los insto a congregarse regularmente, a ser misericordiosos regularmente, a ejercitar la misericordia, a ejercitar el perdón. Conversaba con alguien esta semana que me decía: ¿cómo uno va a aprender a perdonar si no le hacen algo a uno? ¿Cómo uno aprende a perdonar? Entonces a veces uno dice: ¿por qué me pasan estas cosas? Porque uno tiene que aprender a perdonar, tiene que ejercitar ese músculo. ¿Y cómo uno aprende a pedir perdón si no ofende al hermano? No estoy diciendo que ustedes vayan a ofender al hermano, pero a veces uno ofende sin darse cuenta, o se da cuenta pero sin querer hacerlo. Pero igual hay que vivir esa circunstancia para poder ejercitar lo que significa pedir el perdón, esa instancia de pedir perdón al hermano. Entonces esa actividad que lo recomiendan los doctores para este corazón que está latiendo, también yo los insto a que ustedes la practiquen, la pongan por obra. Y también los doctores instan a que uno vaya a controles médicos y se haga los tratamientos necesarios. Y yo los insto a que guardemos la fiesta,
que nos revelan este camino de Dios, nos ayudan a examinarnos, nos ayudan a entender el por qué vivimos. Aceptemos los tratamientos también que el doctor nos recomienda, en el caso que sea, en el caso de Querino, que está sufriendo ya una semana después de estos 4 bypass, pero también hay otras circunstancias, ciertos marcapasos y trasplante últimamente, ¿cierto? Pero yo los insto, por sobre todo, a aceptar el tratamiento más importante en sus vidas, que es aceptar el trasplante de corazón que Dios tiene preparado para ustedes. Bueno.